Sergio Mayer está a punto de quedarse sin partido, sin curul y sin dignidad. Y no lo digo yo, lo está diciendo la mismísima dirigente de Morena, así que agárrense porque lo que les voy a contar hoy está para no creerse. Pero antes de que empecemos con todo el caldo gordo que les tengo preparado, necesito que le den like a este video, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho y que activen esa campanita porque lo que les voy a contar hoy es de esas cosas que no van a encontrar en ningún otro lado con el sabor y la salsa que aquí le ponemos. Así que sin más preámbulo, vamos a entrarle al mero mole. Sergio Mayer tiene un pie fuera de Morena y el otro pisando una cáscara de plátano. Y no lo digo yo, lo está diciendo la mismísima dirigente nacional del partido, la señora Luisa María Alcalde, que salió con todo a decir que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ya abrió un procedimiento en contra de este señor, y cuando la dirigente de tu propio partido sale a decir públicamente que lo que hiciste no está bien, pues ya saben lo que eso significa, que la cosa está color de hormiga y que alguien se va a quedar sin silla cuando la música deje de sonar. Pero espérense, no se me vayan todavía porque esta historia tiene más capas que una cebolla y cada una pica más que la anterior. Resulta que el señor Sergio Mayer, diputado federal por Morena, representante del pueblo, servidor público que juró ante la nación que iba a trabajar por el bienestar de los mexicanos, pidió licencia en la Cámara de Diputados para irse a meter a un reality show. Sí, como lo oyen, un reality show de televisión, la casa de los famosos de Telemundo, allá en Estados Unidos, mientras aquí en México la situación de seguridad está que arde, mientras los mexicanos están preocupados por la inseguridad, por la economía, por mil cosas más. Este señor decidió que lo más importante en su vida era irse a jugar a las casitas con otros, famosos frente a las cámaras de televisión. Y miren, yo no tengo nada en contra de los reality shows, cada quien su vida y sus decisiones, pero cuando tú eres un servidor público, cuando la gente votó por ti para que los representaras, cuando estás cobrando del erario público, pues las prioridades deberían ser otras, ¿no creen? Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque resulta que cuando Sergio Mayer pidió su licencia, la votación en la Cámara se aprobó. Es decir, sus compañeros diputados le dijeron que sí, que se fuera tranquilito a su reality show, que ellos lo cubrían. Y entonces una se pregunta, bueno, si ahora están tan indignados, si ahora la dirigente nacional de Morena dice que no está de acuerdo, si ahora van a abrir un procedimiento, ¿por qué demonios votaron a favor de darle la licencia en primer lugar? Es como cuando tu mamá te da permiso de ir a la fiesta y luego cuando llegas a las 3 de la mañana te regaña por haber ido. Pues a ver, señora, usted me dio permiso, ¿en qué quedamos? Y es que este es el tema de fondo que a mí me tiene verdaderamente con el alma en un hilo, porque lo que estamos viendo aquí no es nada más el caso de un diputado que se fue a un reality, estamos viendo cómo funciona realmente la política en este país, cómo entre ellos se tapan las cochinadas, cómo cuando uno pide una licencia para una burrada, todos votan a favor porque saben que mañana ellos van a necesitar el mismo favor. Es el clásico hoy por ti, mañana por mí, pero con dinero de nuestros impuestos, y eso sí que no se vale. Pero vamos a ponerle más salsa a este taco porque la cosa no para ahí. La señora Luisa María Alcalde, y aquí quiero ser muy preciso con lo que dijo porque sus palabras fueron muy reveladoras, ella dijo textualmente que le toca a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinar lo que procede, que ya abrieron un procedimiento y que a ellos les corresponde evaluar la situación. Y luego soltó una frase que a mí me pareció de antología, dijo que ojalá las decisiones de los 500 legisladores siempre se tomen con ética, con legalidad, con honorabilidad y que los mexicanos pagan impuestos para que sus legisladores se comporten a la altura de lo que se espera en este país. Ahora, yo quiero que analicemos esto con calma, porque cuando la dirigente de tu partido dice que ojalá te comportes con honorabilidad, lo que te está diciendo entre líneas es que lo que hiciste no fue nada honorable, y eso, viniendo de tu propia casa política, es una cachetada con guante blanco que duele más que una con la mano abierta. Y fíjense en otro detalle que no es menor, porque la señora alcalde también dijo algo muy importante. Dijo que el hecho de que un diputado pida licencia no significa que deje de tener el cargo. Es decir, Sergio Mayer sigue siendo legislador aunque esté metido en una casa con cámaras las 24 horas del día, compitiendo por un premio en un programa de entretenimiento. Sigue siendo diputado federal, sigue teniendo la responsabilidad de representar al pueblo que votó por él
y sin embargo ahí anda, lejos de su curul, lejos de su trabajo, lejos de las necesidades de la gente que confió en él. Y aquí les quiero meter un dato que me parece fundamental para entender la gravedad de este asunto, porque resulta que al parecer, y esto es lo que se está manejando en los pasillos de la política, ni siquiera hay un suplente listo para ocupar el lugar de Sergio Mayer. Es decir, no solamente se fue a hacer su desmadre televisivo, sino que dejó el puesto vacío, sin nadie que haga las funciones que él debería estar haciendo. La presidenta dijo que pues hay suplentes, que para eso existen, pero la realidad es que al parecer el suplente de Mayer ni existe o no está disponible. Y entonces la pregunta del millón es, ¿quién está haciendo las labores de este diputado? ¿Quién está representando a los ciudadanos que votó por esa curul? ¿Quién está atendiendo las necesidades de esa gente? La respuesta, aparentemente, es nadie. Y eso es una vergüenza de dimensiones colosales. Ahora, hablando del reality en sí, porque también hay que darle contexto a esta parte de la historia, Sergio Mayer ya estuvo en la primera temporada de La Casa de los Famosos y fue el primer eliminado. Sí, leyeron bien, el primerísimo en salir, no duró ni para el arranque, lo sacaron rapidito porque pues la gente no lo quiso ahí. Y ahora resulta que regresa a una nueva edición del programa, como si la primera vez no hubiera sido suficiente humillación pública. Y yo aquí me pregunto, y lo pregunto con genuina curiosidad, ¿para qué regresa este señor a un programa donde ya demostró que no da el ancho? ¿Qué espera lograr? Porque si la primera vez fue el primer eliminado, ¿qué le hace pensar que ahora va a ser diferente? Y aquí viene otro dato delicioso que no puedo dejar pasar, porque como bien se ha señalado, este señor en los realities nunca gana, siempre se queda en tercer o cuarto lugar cuando le va bien, y cuando le va mal, pues ya vimos lo que pasó en la primera temporada, fue el primero en irse. Entonces, el hombre dejó su trabajo como diputado federal, abandonó sus responsabilidades con el pueblo de México, generó todo un escándalo político, le abrieron un procedimiento en su propio partido, y todo esto para ir a un programa donde históricamente no le va bien. Es como si alguien dejara su trabajo estable y bien pagado para irse a jugar a la lotería sabiendo que nunca gana. No tiene el menor sentido. Suscríbanse si creen que un diputado debería estar trabajando en la Cámara en lugar de estar en un reality show, y déjenme un comentario diciéndome qué opinan de toda esta situación, porque de verdad quiero saber lo que piensa la gente, lo que piensa el pueblo, que al final es el que paga los platos rotos de estas decisiones. Pero vamos a seguirle rascando a esta historia porque todavía hay mucho paño de donde cortar. Resulta que no solamente la dirigente de Morena mostró su descontento, sino que hay una buena cantidad de figuras políticas dentro del mismo partido que están verdaderamente molestas con lo que hizo Sergio Mayer. Y aquí hay un fenómeno interesante, porque en las redes sociales, una cuenta que se hace llamar la tía Sandra, que por cierto, es una cuenta que a muchos nos encanta por la forma en que recompila información, subió un video con una recopilación de varias personalidades del mundo político expresando su desacuerdo con la decisión de darle licencia a Mayer para que se fuera a su reality. Y cuando ves a tantas personas diciendo lo mismo, cuando ves que dentro del propio partido hay inconformidad, pues te das cuenta de que la cosa es seria, que no es un berrinche de dos o tres, sino que hay un malestar generalizado. ¿Y saben qué es lo que a mí me devolvió el alma al cuerpo? Como dicen por ahí, el hecho de que sí haya políticos que estén levantando la voz en contra de este tipo de prácticas, porque a veces uno piensa que todos están cortados con la misma tijera, que todos se tapan entre ellos, que todos están en la misma sintonía de hacer lo que les da la gana sin rendirle cuentas a nadie, pero resulta que no. Que sí hay personas dentro del mundo político que tienen la decencia y la honestidad de decir que esto no está bien, que un diputado no puede andar de vago en un programa de televisión mientras el país necesita que trabaje. Ahora, aquí viene la parte que a mí me genera escepticismo, y quiero ser honesto con ustedes porque aquí no les voy a dorar la píldora. Me da gusto que hayan dicho que va a haber un procedimiento, que va a haber consecuencias, pero yo tengo mis dudas de que realmente suceda algo significativo. ¿Y saben por qué tengo esas dudas? Porque en este país hemos visto muchas veces cómo nos dicen lo que queremos escuchar para calmarnos, para tranquilizarnos, para que dejemos de hacer ruido y luego a la hora de la hora no pasa nada. Es el clásico circo mediático donde te hacen creer que van a actuar con firmeza y al final todo queda en aguas de borrajas. Ojalá me equivoque, ojalá y de verdad haya una sanción ejemplar, porque la situación lo amerita.
Y es que hay que poner las cosas en perspectiva, querido público, porque lo que está en juego aquí no es solamente el caso de Sergio Mayer, lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones, es el respeto que los políticos le tienen al pueblo, es la forma en que se ejerce el poder en este país. Si un diputado puede irse tranquilamente a un reality show sin que pase absolutamente nada, entonces, ¿qué mensaje le estamos mandando a la sociedad? Que el cargo de diputado federal es un chiste, que la representación popular no importa, que puedes hacer lo que quieras con el puesto que el pueblo te dio y nadie te va a decir nada. Eso es gravísimo. Y eso yo insisto en que tiene que haber una consecuencia real, no nada más un regaño de dientes para afuera. Ahora, hablando del historial de Sergio Mayer como diputado, porque eso también es relevante para entender por qué tanta gente está molesta, este señor no es precisamente el ejemplo del legislador comprometido con su trabajo. Las faltas que ha acumulado en la Cámara son de antología. Se han difundido imágenes y videos donde se le ve dormido durante las sesiones. Otras veces se la pasa chateando en su teléfono celular mientras se discuten temas importantísimos para el país. Y en cuanto a propuestas legislativas significativas, pues la verdad es que brilla por su ausencia. No ha puesto sobre la mesa nada que realmente impacte positivamente en la vida de los mexicanos, nada que demuestre que está ahí para servir al pueblo y no para servirse a sí mismo. Y aquí es donde hay que recordar las pocas veces que Sergio Mayer sí se ha activado en su papel de legislador y... Fíjense qué interesante, porque las veces que ha movido cielo y tierra para impulsar alguna iniciativa o alguna acción legislativa, siempre ha sido para beneficio propio o para atacar a quienes lo critican. Acuérdense cuando quiso impulsar regulaciones contra los creadores de contenido en Internet, contra los youtubers, contra los que hablan de él y de su familia. Eso sí le puso ganas, eso sí le urgía sacarlo adelante. También se acuerdan cuando intentó ir contra Ferca y contra Linete Puentes porque no le gustó lo que dijeron sobre su hijo. Ahí sí se le vio activo, ahí sí estaba al pie del cañón, dispuesto a usar todo el peso de su cargo para defender sus intereses personales. Pero para proponer algo que beneficie a la educación, a la salud, a la seguridad, a la economía del país, ahí sí no hay nadie, ahí sí el señor diputado está desaparecido. Y esta es la pregunta que todos deberíamos hacernos y que deberíamos exigir que nos responda: ¿de qué se trata ser diputado? ¿De servirte a ti mismo o de servir al pueblo? Porque todo lo que hemos visto de Sergio Mayer en su paso por la Cámara de Diputados apunta en una sola dirección, y no es precisamente la del servicio público. Todo, absolutamente todo, lo que ha hecho o intentado hacer desde su curul ha sido para su beneficio personal, para proteger sus intereses, para atacar a sus críticos, para mantener su presencia mediática. El pueblo, la gente que votó por él, las necesidades reales de los mexicanos, eso siempre ha quedado en segundo plano, cuando no en último. Y ahora, para acabarla de amolar, como decimos en México, el señor agarra sus cosas y se va a un reality show en Estados Unidos, dejando su curul vacía y a los ciudadanos que supuestamente representa sin un representante real. Y lo peor de todo es que, según se maneja, ni siquiera está sin goce de sueldo. Se dice que sí está sin goce de sueldo durante la licencia, pero la verdad es que muchos tenemos nuestras dudas, porque como bien se ha dicho, este señor no da paso sin guarache, y si aceptó irse al reality, probablemente es porque tiene asegurado de alguna forma que no va a perder económicamente, ya sea por lo que le paga Telemundo, ya sea por algún arreglo que desconocemos. La realidad es que el señor no se va a ir a pasar hambre, mientras que los mexicanos que pagan impuestos sí se quedan sin un representante que vele por sus intereses. Ahora, hay algo que mencionó el propio Sergio Mayer dentro de la casa que me parece muy revelador, porque en un momento dado le dijo a sus compañeros del reality que esa podía ser su última noche, que existía la posibilidad de que lo sacaran, y luego trató de suavizar la cosa diciendo que no se achicopalaran, que si salía él, los iba a defender desde afuera como panelista. Y aquí hay dos lecturas posibles. La primera es que efectivamente sabe que tiene problemas allá en México con su partido y que en cualquier momento pueden jalarlo de regreso. Y la segunda es que simplemente estaba haciendo drama para las cámaras, que es lo que mejor sabe hacer este señor. En cualquier caso, sus propias palabras demuestran que es consciente de que la decisión que tomó tiene consecuencias y que no todo el mundo está aplaudiendo su ocurrencia. Y ahora vamos a hablar de algo que una persona muy astuta preguntó en los comentarios de las redes sociales, una tal Claudia Sánchez, que hizo una pregunta demoledora. Dijo textualmente si no estaban de acuerdo por qué votaron a favor, y esa pregunta
Querido público, es la pregunta del millón de pesos. Es la pregunta que resume toda la hipocresía del sistema político mexicano. Porque es muy fácil salir ahora a rasgarse las vestiduras y a decir que qué barbaridad, que cómo es posible, que hay que abrir un procedimiento, pero la realidad es que cuando tuvieron la oportunidad de impedirlo, cuando pudieron haber votado en contra de la licencia, todos levantaron la mano para aprobarla. Y la respuesta a por qué lo hicieron es bastante obvia si uno conoce cómo funcionan estas cosas. Lo hicieron porque entre ellos se cubren las espaldas, porque todos saben que en algún momento van a necesitar un favor similar, porque si le niegas la licencia a un compañero hoy, mañana cuando tú quieras irte de vacaciones a Europa o a hacer cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con tu trabajo legislativo, te la van a negar a ti también. Es el pacto de silencio de la clase política, el tú me tapas y yo te tapo que nos tiene hartos a todos los mexicanos. Y eso es exactamente lo que pasa, querido público, porque no se engañen. Sergio Mayer no es el único diputado que ha pedido licencia para hacer cosas que nada tienen que ver con su labor legislativa. Seguramente hay otros que han pedido licencias para irse de viaje, para atender negocios personales, para hacer mil cosas que no son lo que se supone que deberían estar haciendo. La diferencia es que Sergio Mayer lo hizo de una manera tan descarada, tan pública, tan evidente, que ya no se pudo tapar el sol con un dedo. Cuando te vas a un reality show que transmiten en televisión internacional con millones de espectadores, pues evidentemente todo el mundo se va a enterar y evidentemente la gente va a cuestionar qué diablos estás haciendo ahí cuando deberías estar en tu oficina trabajando. Suscríbanse si creen que los diputados deberían tener consecuencias reales cuando abandonan sus responsabilidades. Denle like a este video para que le llegue a más gente y compartan con todos sus contactos, porque este tipo de información es la que el pueblo necesita conocer. Ahora, quiero hablarles de algo que me parece fundamental y que tiene que ver con el contexto actual del país, porque no podemos analizar esta situación en el vacío. Tenemos que verla en el marco de lo que está viviendo México en estos momentos. Estamos en un momento donde la seguridad es uno de los temas más preocupantes para la ciudadanía, donde hay estados enteros donde la gente vive con miedo, donde los índices de violencia siguen siendo alarmantes, donde la economía tiene sus altibajos y la gente necesita más que nunca que sus representantes estén al pie del cañón, proponiendo soluciones, fiscalizando al gobierno, haciendo su trabajo. Y en medio de todo esto, un diputado federal decide que lo más urgente, lo más importante, lo más necesario que puede hacer por su país es irse a un programa de televisión, a convivir con famosos y a competir por un premio. Es que no hay manera de justificarlo, por más vueltas que le den, por más que intenten ponerle moños al asunto. La realidad es que es injustificable. Los mexicanos pagan sus impuestos para que sus diputados trabajen, para que legislen, para que propongan leyes que mejoren la vida de la gente, para que fiscalicen, para que representen los intereses del pueblo. No pagan impuestos para que un diputado se vaya a jugar a las casitas en una mansión con alberca y cámaras las 24 horas del día. Es un insulto a la inteligencia de los mexicanos, es una falta de respeto monumental y la verdad es que debería darle vergüenza. Y aquí quiero hacer una reflexión que creo que es importante porque a veces en las redes sociales uno ve comentarios de gente que dice, ay, pero déjenlo que haga lo que quiera. ¿Qué tiene de malo? Yo voto por él porque me cae bien, yo lo apoyo porque es simpático. Y miren, yo respeto todas las opiniones, cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero hay que ser muy claros en algo. Una cosa es que te caiga bien una persona como figura mediática y otra muy diferente es evaluar su desempeño como servidor público. Puedes pensar que Sergio Mayer es encantador, carismático, simpático, lo que quieras, pero eso no cambia el hecho de que como diputado ha sido un verdadero desastre, que no ha propuesto nada significativo, que se la pasa faltando a las sesiones, que usa su cargo para beneficio personal y que ahora se fue a un reality show abandonando completamente sus responsabilidades. Eso no se vale y por más simpático que te caiga alguien, hay que tener la honestidad intelectual de reconocer cuando las cosas están mal. También quiero abordar un punto que me parece muy interesante desde el punto de vista político, porque la reacción de Morena ante este escándalo nos dice mucho sobre la dinámica interna del partido. El hecho de que la dirigente nacional haya salido a posicionarse públicamente en contra de lo que hizo Mayer indica que dentro del partido hay una preocupación real por la imagen que están proyectando. Morena llegó al poder con la promesa de ser diferente, de acabar con los vicios de la vieja política,
de poner al pueblo primero, y cuando uno de sus diputados se va a un reality show como si su cargo no importara, pues eso contradice frontalmente todo el discurso que han venido manejando. Es como si te vendieran un carro nuevo diciéndote que es el mejor del mercado y al mes se le caigan las llantas, pues evidentemente vas a cuestionar la calidad del producto. Ahora hay que reconocer que no todos en Morena son iguales y sería injusto generalizar. Hay legisladores en ese partido que sí trabajan, que sí cumplen con sus funciones, que sí están comprometidos con el servicio público, pero casos como el de Sergio Mayer manchan la imagen de todo el partido y le dan argumentos a los críticos para cuestionar la seriedad del movimiento. Y eso debería preocupar a la dirigencia de Morena, porque si no ponen un alto a este tipo de situaciones, si no hay consecuencias reales y ejemplares, el mensaje que mandan es que dentro de su partido puedes hacer lo que quieras sin que te pase nada, y eso a la larga les va a cobrar factura políticamente. Y hablando de consecuencias, vamos a analizar qué podría pasar realmente con el procedimiento que supuestamente ya abrió la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Porque la verdad es que las posibilidades van desde una amonestación leve, que sería básicamente un regaño sin ningún efecto real, hasta una suspensión de derechos partidistas o incluso una expulsión del partido. Ahora, siendo realistas, yo creo que la probabilidad de que lo expulsen es bastante baja, no porque no se lo merezca, sino porque los partidos políticos en México rara vez expulsan a sus miembros por cosas como estas. Lo más probable es que le den un jalón de orejas, que le pongan alguna sanción simbólica y que todo siga como si nada hubiera pasado, y eso sería una verdadera lástima, porque la sociedad mexicana necesita ver que hay consecuencias cuando los políticos actúan de manera irresponsable. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda al proceso y vamos a esperar a ver qué determinan. Yo por lo pronto me mantengo escéptico pero esperanzado, que es una combinación que uno desarrolla después de años de observar la política mexicana. Uno aprende a no hacerse muchas ilusiones, pero también a no perder completamente la esperanza de que algún día las cosas funcionen como deberían. Y ahora quiero hablarles de algo que va más allá del caso particular de Sergio Mayer, porque esta situación nos pone frente a una discusión más amplia y más profunda sobre el sistema de licencias en la Cámara de Diputados. ¿Cómo es posible que un diputado pueda pedir licencia para irse a un reality show y que se la aprueben sin mayor problema? ¿No debería haber filtros más estrictos? ¿No debería haber criterios claros sobre cuándo es justificable otorgar una licencia y cuándo no? Porque una cosa es que un diputado pida licencia por motivos de salud, por una emergencia familiar, por alguna situación verdaderamente excepcional, y otra muy diferente es que pida licencia porque quiere ir a salir en la tele. El sistema debería tener la capacidad de distinguir entre ambas situaciones y actuar en consecuencia, pero, como hemos visto, actualmente no la tiene y eso es algo que urgentemente necesita cambiar. Imagínense que en cualquier trabajo normal, en cualquier empresa, un empleado le dice a su jefe: oiga jefe, me voy a ausentar 2 meses porque me invitaron a un programa de televisión, le pido permiso. ¿Qué creen que le diría el jefe? Pues obviamente le diría que si se va lo despiden, que sus obligaciones laborales están primero, que no puede abandonar su puesto de trabajo por un capricho personal. Pero en la Cámara de Diputados aparentemente las reglas son diferentes, aparentemente ahí puedes hacer lo que te dé la gana y tus colegas te lo aprueban porque mañana ellos van a querer hacer lo mismo. Es un mundo al revés, un país de las maravillas donde los servidores públicos son los que se sirven y el pueblo es el que sirve. Y eso tiene que cambiar. Ahora, para los que me dicen: ay, pero es que Sergio Mayer tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida, pues sí, claro que tiene derecho. Como persona particular, puede hacer lo que le plazca, pero como diputado federal, tiene una responsabilidad que va más allá de sus deseos personales. Si ya no quiere ser diputado, que renuncie, que deje el cargo a alguien que sí quiera trabajar, que le dé la oportunidad a otra persona que sí esté comprometida con el servicio público. Pero lo que no puede hacer es querer tener lo mejor de los dos mundos, querer mantener su cargo de diputado con todo lo que eso implica y al mismo tiempo irse a hacer sus proyectos personales como si no tuviera ninguna obligación. Eso no se puede, o estás adentro o estás afuera, pero no puedes estar con un pie en cada lado. Y fíjense qué paradoja tan tremenda, porque el reality al que se fue Sergio Mayer se llama La Casa de los Famosos, y uno de los conceptos centrales del programa
es la convivencia, la estrategia, la competencia, todo bajo la vigilancia constante de las cámaras. Y yo digo, pues si Sergio Mayer quiere estar bajo vigilancia constante, que ponga cámaras en su oficina de la Cámara de Diputados para que los mexicanos puedan ver en tiempo real lo que hace o deja de hacer como legislador. Eso sí sería un reality interesante, eso sí sería un programa que la gente querría ver. Pero claro, ese reality no le conviene porque la gente se daría cuenta de que no hace absolutamente nada productivo desde su curul. Y miren, hablando de la parte del espectáculo, porque también hay que ver este ángulo, el hecho de que Sergio Mayer no haya tenido un buen desempeño en ediciones anteriores de realities hace que todo esto sea aún más absurdo. O sea, si por lo menos fuera un competidor destacado, si por lo menos tuviera posibilidades reales de ganar, uno podría decir, bueno, por lo menos va a traerse un premio. Pero no, el historial dice que este señor en los realities no la arma. Fue el primer eliminado en la primera temporada de La Casa de los Famosos y en otros programas similares siempre ha quedado en posiciones muy bajas. Entonces, ni siquiera el argumento de que puede obtener un beneficio económico significativo del programa se sostiene, porque para ganar el premio principal tienes que llegar a la final, y este señor nunca llega, a menos, y aquí va una teoría que se está manejando en redes y que yo nada más les comparto para que ustedes saquen sus propias conclusiones, a menos que haya algún tipo de arreglo previo con Telemundo para garantizarle cierta permanencia en el programa o incluso el triunfo. Porque si uno lo analiza fríamente, un diputado federal mexicano dentro de tu reality show te genera controversia, te genera publicidad, te genera ratings, y eso para una televisora vale oro. Entonces, ¿no sería descabellado pensar que pudiera haber algún acuerdo previo para que Mayer tenga un trato preferencial dentro del programa? Ahora, esto es pura especulación, no tengo pruebas de nada y no quiero que nadie lo tome como un hecho, pero la posibilidad está ahí y vale la pena mencionarla para que cada quien se forme su propia opinión. Bueno, querido público, ya para ir cerrando este tema que da para horas y horas de conversación, quiero hacer un resumen de dónde estamos parados. Sergio Mayer pidió licencia como diputado federal para irse a la Casa de los Famosos de Telemundo. La Cámara de Diputados le aprobó la licencia, lo cual ya de por sí es cuestionable. La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, salió públicamente a expresar su desacuerdo y confirmó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ya abrió un procedimiento en contra de Mayer. Múltiples figuras políticas dentro del propio partido han expresado su inconformidad. Al parecer, ni siquiera hay un suplente disponible para ocupar la curul de Mayer durante su ausencia. Y mientras tanto, el señor diputado anda en una casa con cámaras jugando a los famosos mientras México arde por todos lados. Esto, querido público, es el resumen perfecto de muchas de las cosas que están mal en la política mexicana. La falta de compromiso, la búsqueda del beneficio personal por encima del servicio público, la complicidad entre colegas para taparse las cochinadas mutuamente, la ausencia de consecuencias reales para quienes actúan de manera irresponsable. Todo eso está condensado en esta historia de un diputado que prefirió irse a un reality show en lugar de cumplir con su trabajo. Yo sinceramente espero que haya una sanción real, no una palmadita en la espalda, no un regaño de dientes para afuera, sino una consecuencia que mande un mensaje claro de que este tipo de conductas no son aceptables. Los políticos tienen que entender que sus cargos son para servir al pueblo, no para servirse a sí mismos, y mientras no haya consecuencias serias para quienes abusan de la confianza ciudadana, vamos a seguir viendo este tipo de situaciones una y otra vez. Y finalmente, querido público, les quiero dejar con esta reflexión. La próxima vez que haya elecciones, acuérdense de este episodio. Acuérdense de que hay políticos que literalmente abandonan su trabajo para irse a un programa de televisión. Acuérdense de que sus impuestos pagan el sueldo de personas que prefieren estar en un reality show que legislando. Y con esa memoria fresquecita en la cabeza, tomen decisiones informadas sobre a quién le dan su voto, porque al final del día, el poder está en nuestras manos como ciudadanos, y si seguimos votando por gente que no toma en serio sus responsabilidades, pues vamos a seguir obteniendo los mismos resultados de siempre. Ahí está la información, querido público. Hagan con ella lo que consideren pertinente, pero lo que sí les pido es que no se queden callados, que compartan esta información, que la discutan con su familia y sus amigos, que exijan cuentas a sus representantes,
porque el silencio de la ciudadanía es el mejor aliado de los políticos irresponsables. Suscríbanse si creen que México merece mejores representantes que los que tiene. Denle like si este video les pareció informativo. Compártanlo en todas sus redes sociales para que más gente se entere de lo que está pasando. Y nos vemos en el próximo video, donde seguramente tendremos más novedades sobre este tema y muchos otros más. Aquí seguimos, firmes y sin miedo, contándoles las cosas como son. Nos vemos pronto.